Bueno chicos, a continuación de lo que bien estuvo comunicando y estuvo explicando Agustina respecto a la jornada de trabajo, lo que vamos a hacer básicamente en este práctico tiene que ver con llevar esos conceptos teóricos de la jornada a aspectos prácticos con distintos ejercicios que, digamos, le van a permitir visualizar esos temas prácticos. Por otra parte, lo que les decimos es que como ejercicio van a tener que realizar el número 4 de este práctico, con lo cual yo voy a desarrollar del 1 al 3 y el 5. Voy a hacer una conclusión con respecto al 931 para que ustedes vayan interiorizando lo que vieron en la segunda clase luego podrán hacer todas las consultas a través de los distintos foros cuando estos estén abiertos para cada una de las comisiones. Habiendo dicho esto, repasemos un poquito los conceptos que vieron teóricamente con Agustina. Hablaron de lo que es una definición de jornada de trabajo, donde hicieron referencia a que aquella jornada está compuesta por todo el tiempo en el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Hablaron de los tipos de jornada y para esto va a ser esencial porque cada ejercicio práctico que desarrollemos vamos a tener que preguntarnos si estamos ante una jornada diurna, que es aquella jornada que va desde las 6 a las 21 horas. Para esa jornada diurna nosotros sabemos que tenemos en principio un límite de 8 horas diarias y de 48 horas semanales con una posibilidad de distribución desigual sin que ello implique la liquidación de horas extras. Entonces vamos a tener que analizar el horario en que se da esa jornada para decir si es diurna, vamos a tener que analizar la cantidad de horas diarias y la cantidad de horas semanales. Y sobre eso vamos a poder determinar si en algún caso corresponde o no liquidar horas extras. Luego vamos a tener la hora en la jornada nocturna, que recordemos que sea de 21 a 6 horas. En este caso también vamos a tener que preguntarnos si estamos ante una jornada que se da en este horario o no, y en segunda instancia vamos a tener que visualizar si estamos hablando de 7 horas diarias como límite y de 42 horas semanales. Si en el caso en que no estuviésemos hablando de ese límite diario o de ese límite semanal, entonces va a proceder a la liquidación de horas extras. Recordando también que en un caso o en otro, el sueldo básico que planteemos es para esa jornada, es decir, no es para una jornada siempre diurna de 8 o de 48 horas, sino que es un salario básico para cada una de este tipo de jornadas. Si estoy en una jornada completamente diurna, el sueldo básico va a ser en su totalidad, y si estoy en una jornada nocturna, el sueldo básico va a ser en su totalidad. Luego visualizaremos si puede haber lo que conocemos como una jornada mixta, que es la siguiente, en donde vamos a visualizar que hay por ahí horarios que están dentro de la jornada diurna y horarios que están dentro de la jornada nocturna. Y acá vamos a aplicar lo que le explicó Agustina con respecto a las dos posibilidades. Como cada hora nocturna equivale a una hora 8 minutos de la jornada diurna, podemos establecer la primera opción, que tiene que ver con que el trabajador salga antes 8 minutos por cada hora nocturna realizada, o vamos a visualizar si le remuneramos esos 8 minutos como si fuera un tiempo extra que trabaja este empleado si sale en un horario normal de 8 horas diarias y 48 semanales. Ahora bien, en este caso vamos a tener que hacer un cálculo adicional respecto a esos 8 minutos para poder sumárselo al sueldo básico que nosotros tenemos para la jornada en sí misma. Después puede haber jornadas insalubres, no vamos a tener en este caso ejercicios de jornadas insalubres, pero recuerden su límite diario es de 6 horas y su límite semanal es de 36. Y en este caso también puede existir una jornada mixta entre una jornada diurna y insalubre. Recuerden que en esos casos podemos extender la jornada insalubre a 8 horas diarias cuando es mixta, siempre y cuando la cantidad de horas insalubres no superen las 3. Y además, como ustedes saben, cada hora insalubre equivale a 1 hora 20 minutos de la hora normal.
y vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos cuando la jornada es mixta, pero mezclamos diurna con nocturna. Es decir, de la misma manera se puede otorgar o que se salga antes esos 20 minutos por cada hora insalubre, o se puede remunerar esos 20 minutos viendo cuál es la representación de los mismos sobre la hora de una jornada normal. Luego tenemos el trabajo por equipos o turnos rotativos, que ya lo explicó Agustina bien cómo se componía la jornada laboral, que no va a ser el caso que vamos a visualizar acá. Y reducidas a tiempo parcial, que ya la estuvimos viendo, ya analizamos que son todas aquellas jornadas inferiores a 2/3 partes de la jornada habitual, en donde vimos que hay que proporcionar las remuneraciones correspondientes a una jornada completa, que sería en principio la de 48 horas habituales de las que hablamos la mayor parte del tiempo hasta el día de hoy, en donde podemos ver que hay otras jornadas que pueden tener otros límites semanales. Acá volvemos un poco a explicar lo mismo de la jornada mixta, y fíjense que ya acá les da la proporción que representan los 8 minutos sobre la hora normal, y es una proporción es igual a 13,334%. Es decir, que esta es la proporción que nosotros tendríamos que aplicar cuando calculamos el adicional por nocturnidad. ¿De dónde procede estos 13,334? De calcular 8 minutos sobre 60, que es la hora o que es la cantidad de minutos correspondiente a una hora de la jornada habitual. Bien, la jornada insalubre, acá es simplemente una definición, digamos, de qué se entiende, que ya dijimos, 6 horas diarias o 36 semanales. Y fíjense que acá una cuestión importante que creo que Agustina no tocó en el ámbito teórico tiene que ver con poder diferenciar lo que es una jornada insalubre de lo que es un régimen previsional especial en materia de seguridad social. No siempre un régimen previsional especial en materia de seguridad social implica que estemos hablando de una jornada insalubre. Cuando hablamos de un régimen previsional especial en materia de seguridad social, nos referimos a aquellos regímenes en donde la edad jubilatoria o los años de aportes que tenemos que tener para poder acceder a la jubilación generalmente son inferiores a los habituales. Por ejemplo, en este párrafo se le establece, digamos, que si hablamos de un piloto de avión, una azafata o personal de la actividad petrolera, realizan un trabajo de jornada completa y salubre, pero obtienen la jubilación a los 55 años y no a los 60 o a los 65 como sería habitual, dependiendo de si es un hombre o si es una mujer. Con lo cual, acá estamos ante un régimen provisional de seguridad social especial. ¿Por qué? Porque hay una reducción respecto a la edad jubilatoria. Me puedo jubilar antes de la edad habitual en la que podría acceder a la misma, pero lo que no hay es una jornada insalubre, porque no está definida de acuerdo a su ámbito de trabajo como una jornada insalubre de acuerdo al contexto que rodea dicha jornada. De manera tal que no podemos confundir que este régimen provisional de seguridad social sea una jornada insalubre. Lo mismo puede ocurrir a la inversa, es decir, podemos estar definiendo una jornada insalubre porque así lo establece el contexto, digamos, del trabajo, de donde se desarrolla el trabajo, pero podemos tener un sistema previsional regular o habitual como el de cualquier otra persona. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, de un trabajador de subterráneos que puede tener un horario reducido de 6 horas porque se considera jornada insalubre, pero tiene un régimen previsional normal o habitual y adquiere la jubilación a los 65 años. Entonces, esto es para que les quede a ustedes una idea, ¿sí? Lo van a tener que leer e interpretar, hacer consultas respecto a si tienen algún tipo de duda, para que interpreten que no siempre una jornada insalubre se corresponde con un régimen previsional especial. Es decir, muchas veces podemos tener divergentes situaciones o contrarias, como recién lo acabamos de observar, ¿sí? Acá explicamos lo mismo que yo ya les dije anteriormente. Tenemos también jornadas reducidas que tienen que ver con si soy trabajo de menores, que se considera de 16 a 18 años, son 6 horas diarias o 36 semanales. Es decir, que en este caso estamos hablando de la misma jornada que la jornada insalubre.
Y la jornada de mujeres que prevé un descanso de 2 horas al mediodía cuando la jornada de trabajo es continua y no tiene, digamos, un receso entre medio de toda la jornada habitual. Esto es importante, el descanso diario, es decir, entre jornada y jornada tiene que haber una pausa que no puede ser inferior a 12 horas, ¿sí? Porque ese es el descanso horario por día que debe existir entre jornada y jornada. Después tenemos el descanso semanal, que tiene que ver con las 35 horas que existen desde que dejamos de trabajar hasta que iniciamos nuevamente el trabajo a la semana siguiente. Y tenemos el descanso anual, que tiene que ver con las vacaciones y que todavía no la hemos estudiado y la estudiaremos en la clase que viene. Habiendo hecho este resumen, tenemos un trabajo práctico, como siempre, en donde la base de todo nuestro trabajo práctico está en este enunciado. Tenemos una empresa, tenemos que liquidar el mes de agosto del 2020, estamos hablando de una actividad comercial, habla de convenio colectivo que prevé un adicional del 8% sobre salario básico y un adicional de antigüedad del 2% sobre sueldo por cada año trabajado. Y la jornada de trabajo se rige por las disposiciones de la ley 12.544. Es decir, ¿por qué establece esto? Primero, es importante saber una actividad por el convenio que está regulada. ¿Por qué? Porque si estamos en un convenio que establece una jornada particular, recuerden que siempre tenemos que elegir o que tenemos que tener en cuenta que las normas tienen que ser las más beneficiosas para el empleado. Así nosotros tengamos una jornada máxima de 48 horas semanales, si en el convenio se establece una jornada habitual inferior, la que debe primar es esta jornada inferior, con lo cual no siempre tenemos una jornada con un límite máximo de 48 horas. Entonces siempre cuando estamos analizando una empresa es importante analizar en qué convenio colectivo está esa empresa para poder determinar cuál es la jornada que corresponde, más allá de la jornada máxima establecida en la ley 11.544. Entonces recuerden que Agustina ya les explicó que este tipo de trabajo va a estar no solamente establecido en la ley de contrato de trabajo, sino en las disposiciones especiales de la 11.544 y en su decreto reglamentario. Y la última parte de este enunciado nos dice que para el mes de agosto se aprobó una suma extraordinaria de carácter no remunerativo de 4.500 pesos mensuales para una jornada completa. No obstante, el carácter no remunerativo deberá efectuarse aportes y contribuciones de la obra social. Esto generalmente lo establecen los convenios colectivos y son negociadas estas sumas extraordinarias, en donde cada convenio va a establecer cuál es el carácter de esa remuneración extraordinaria. Y puede suceder que el mismo convenio diga que tiene un carácter no remunerativo, pero ese carácter no remunerativo no implica que no se deba contemplar esa suma para el cálculo de aportes y de contribuciones de la obra social. Y este sería el caso, es decir, estos 4.500 que están determinados para una jornada completa, si bien tienen el carácter no remunerativo y van a aparecer de esa manera con un concepto que identifique lo no remunerativo dentro del recibo de sueldo, van a ser tenidos en cuenta como base para calcular el 3% en consideración de aportes de obra social y el 6% en consideración de contribuciones de obra social. Habiendo dicho eso, tienen una planilla horaria en donde lo importante de este caso es que ustedes tienen que pararse en cada empleado y visualizar cuál es su jornada de trabajo. Acá va a ser esencial que ustedes puedan determinar cuál es la jornada de trabajo del sujeto para determinar si aplica una jornada diurna, si aplica una jornada nocturna, si es una jornada mixta, si hay horas extras o no las hay, si se respetan los días de descanso, etc. Y eso lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios. Y aquí tienen una planilla con cada uno de los empleados, con su fecha de inicio y su sueldo básico por categoría, ¿sí? Y después tenemos como otros datos que la empresa el día domingo 9 de agosto, un empleado trabajó de 11 a 14 horas. El día 17 de agosto, que era feriado, el trabajador 5 y el trabajador 3 prestaron servicios durante su jornada habitual, es decir, que trabajaron un feriado, con lo cual vamos a saber cómo se calcula un feriado.
El día 7 de agosto, un empleado X2 no se presentó a trabajar habiendo justificado su inasistencia. Tenemos que ver cómo fue esa